Hola amigos, soy Karin. Ella es muy buena enseñando español. Escúchenla. Abuelita, luego viene su ya. turno. Chicos, continuemos. Soy Karin, su profesora de español de idiomapro.com, la forma más rápida y más divertida para aprender español. And don't forget guys, there's also a version of this video explained in English. You can see that version of the video by looking in the description below. ¿Y cómo están ustedes hoy? Yo estoy un poco cansada, pero muy feliz y súper emocionada para nuestra lección de hoy. Si no te has fijado, ya estamos practicando el vocabulario de la lección, las emociones y sentimientos en español. Yo dije que estoy cansada, feliz y emocionada. En esta lección vas a aprender estas emociones y muchas más como un pro. Recuerden, chiquillos, si les gusta esta lección, suscríbanse, denos un me gusta y dejen su comentario acá abajo. Entonces, chicos, empecemos. Para hablar de cómo nos sentimos, o sea, cuál emoción o sentimiento tenemos en un momento determinado, normalmente usamos el verbo estar. ¿Recuerdas que usamos estar con estados temporales, tales como emociones y sentimientos? Aquí, para repasar, tenemos las conjugaciones de estar en el tiempo presente de indicativo. Puedes simplemente tomar una conjugación de estar y poner una emoción después. Por ejemplo, estoy feliz, estás triste, ¿viste? Usamos una conjugación de estar más la emoción. Entonces, hoy vamos a aprender 12 emociones que podemos usar de una conjugación de estar. Nuestra primera emoción, feliz, es cuando alguien está normalmente sonriendo y anda muy contento y de muy buen humor. Mientras tanto, nuestra segunda emoción es lo opuesto, triste. Si alguien está triste, está de bajo ánimo y puede incluso estar llorando. Veamos un ejemplo de estas dos emociones. ¡Estoy feliz! DJ, quiero escuchar despacito. No, por favor, cualquier canción más que eso. Por favor, no. Como vimos aquí, nuestra amiga está feliz, pero el DJ está triste. Está triste porque no quiere tocar despacito otra vez. Pobrecito. Nuestra tercera emoción es preocupado o preocupada si eres una chica. Si estás preocupado, significa que estás pensando en el futuro ansiosamente. Nuestra cuarta emoción es enojado. Si eres una chica, dices, estoy enojada. Veamos un sketch con estas dos emociones. Llegaron las facturas, cartas. Estoy preocupada. ¿Cómo voy a pagar todo esto? ¡Philly! ¿Cómo gastaste $5,000 en una despedida de soltero? ¡Ay! ¡Estoy enojada! Nuestra quinta emoción es sorprendido. Si estás sorprendido, significa que algo ha pasado que no esperabas. Por ejemplo, si tus amigos te hacen una fiesta sorpresa. No quiero una fiesta sorpresa.
¡Sorpresa! ¡Estoy sorprendida! Nuestra sexta emoción es asustado o asustada. Si estás asustado o asustada, quiere decir que tienes miedo, como este ejemplo. ¿Sabes? Hay fantasmas en este bosque. Estoy asustada. No sé quién estaba más asustado, si Philly o yo cuando él gritó. Nuestro séptimo sentimiento es emocionado. ¿Recuerdas que si hablas de una chica, tú dices, ella está emocionada? Como en nuestro ejemplo. ¡Estoy emocionada! ¿Por qué, mijita? Porque me aceptaron en idioma pro. Vas a aprender como un pro. Emoción número 8. Cansada o cansado. Estoy un poco cansada ahora, pero no como la vez que subí el Monte Everest. Estoy cansada. ¿Tienes fuego? Creo que Philly encontró algún atajo. Emoción número 9. Nervioso o nerviosa. Cuando estás nervioso, significa que puedes estar temblando, comiendo las uñas, tienes el corazón acelerado. Tal vez conoces esta emoción si has tenido que dar un discurso en público, como nuestro ejemplo. Estoy nerviosa. No te preocupes. No hay nadie ahí. Nuestro 10º sentimiento es avergonzado. Si estás avergonzado, significa que tienes la cara roja, quieres esconderte del mundo, como este ejemplo. Ah, sí, voy a tener una fiesta. Ah, sí, pero no voy a invitar a Philly. Me siento avergonzada. Ay, qué vergüenza. Yo no sabía que Philly estaba detrás de mí. Sentimiento número 11. Confundido o confundida. Cuando estás confundido, significa que no entiendes lo que está pasando. Como Philly aquí. Y ahí está la respuesta. ¿Entiendes? No, estoy confundido. ¿Con qué parte? Todo. ¿Cómo es que él está confundido? Sí, es muy simple. Y por fin, nuestra última emoción. Aburrido o aburrida para las chicas. Espero que ustedes no estén aburridos como los gerentes en mi último trabajo. Con este libro les garantizo que sus empleados van a aumentar la productividad. Ahora vamos a ver el contenido íntegro de este libro. Por favor, tomen apunte. Ellos están aburridos. ¿Vieron que cuando hablamos de un grupo de personas ponemos S al final del adjetivo? Bueno, chicos, ahora han aprendido 2 emociones y sentimientos y cómo usarlas. Ahora que estamos terminando la lección, estoy triste, pero yo estaría muy feliz si todos ustedes le dan me gusta, comparten este video con algún amigo que está estudiando español. Y estoy muy emocionada para la próxima lección. ¡Nos vemos!